No, tiene la palabra, él va a terminar. Bueno, entonces voy a hablarle aquí a Andrés Villamizar. Como usted está recién llegado, no vivió el proceso del acuerdo. Sería bueno de pronto que escuchara los debates que se hicieron frente a la aprobación del acuerdo. El hecho de que aquí haya una norma municipal no necesariamente quiere decir que respeta los derechos y el ordenamiento legal realmente del todo, porque aquí hay normas muy amañadas que abren la puerta a muchas cosas y ya hay una prueba concreta. La prueba concreta está con el tema de Metro Cali. La negociación de Metro Cali con los vendedores, cierto, informales, está en el marco de este acuerdo, 424. Y en el marco de ese acuerdo hay un hecho ya real de vulneración de derechos y además en contravía de múltiples sentencias de la Corte Constitucional. ¿O a usted no le parece ir en contravía de la Corte Constitucional cuando usted le hace firmar a un vendedor informal que se está rebuscando la vida y que además es obligación del Estado generarle la posibilidad de elaborar, decirle que ahorita lo llamo, la posibilidad de elaborar, porque es que la generación de empleo es una obligación del Estado, ¿sí o no? Y si el Estado, la administración municipal, que es quien tendría con los recursos de todos los asociados, generar las condiciones para mejorar calidad de vida, y eso arranca por tener empleo, y el Estado no responde con eso, sino por el contrario está deslaboralizando, acabando con ciertas políticas, por ejemplo las del mío, que deja miles de personas y familias en la calle, probado. Entonces, el Estado, además con cosas concretas como los índices de desempleo, los índices de empleo por cuenta propia, que también son desempleados, y que en Cali vamos siempre avanzando entre el 60 y 70% de real desempleo. ¿Por qué? Porque Cali siempre está 12.2, no sé cuánto, ha alcanzado hasta el 16% de desempleo, cifra aberrante. Ayer nada más leía el titular en el periódico de que el nivel de desnutrición de nuestros niños es alarmante en la ciudad de Cali. ¿Eso qué significa? Eso se llama hambre. Y si hay hambre es porque no hay plata para poder sostenerse. Y si no hay plata es porque no hay ingreso, no hay empleo. ¿Estamos o no estamos? Y ahora, si tenemos eso y además recientemente el DANE, que además oculta la verdad y siempre se va por debajo, tenía reportado el 45% de gente que busca empleo por cuenta propia y no los llaman precisamente desempleados, y recientemente, hace unos 2 meses, reportó que hubo un crecimiento en ese porcentaje. Eso quiere decir que nosotros estamos en más del 50%, creo que fue el 52% de empleo por cuenta propia, más el 12 o 13 del desempleo. En realidad estamos en 65% de desempleo real. ¿Usted le parece una ciudad en esas condiciones? Por eso es que usted, que desde esa secretaría le toca y le va a tocar vivir las condiciones de los homicidios, los hurtos, porque estábamos en una ciudad de las más peligrosas del mundo por su inequidad, así ranqueada a nivel internacional, de las más inequitativas del mundo también. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Se deja morir de hambre? No, sale a rebuscarse, ¿cierto que sí? Entonces, como sale a rebuscarse, todos los vendedores del mío se ven y son sujetos a la luz de este acuerdo de una violación de sus derechos. Y volvamos al punto específico. Es que no se le viola el derecho a un trabajador informal cuando se le obliga a firmar, lo dejo vender 6 meses, pero además le hacen daños enormes como cuáles. Le obligan a pagar seguridad social cuando esa persona está cisbenizada, y como cisbenizada pertenece a unos grupos vulnerables. Como cisbenizada demuestra que no tiene el ingreso, ¿cierto?, que está desempleado y que es sujeto de una protección del Estado. Y resulta que le obligan a dejar el cisben de lado, pero además de ello
le obligan a firmar que después de terminar sus maravillosos 6 meses de permiso, pues se tendrá que ir, no necesariamente se le renovará su permanencia en esas ventas. Es así, ¿cierto? Usted conoce eso, ¿cierto, doctor? Eso dice, no estoy mintiendo, dice que no le renovarán y que podrán no renovarle y nada, y le obligan a firmar una sentencia sobre ella misma donde le dice que renuncia a la posibilidad de demandar su derecho. Su derecho. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional? ¿Qué ha dicho? Dígame qué ha dicho. Protege al vendedor informal porque tiene unos derechos y por eso el Estado está obligado, cuando quiere desalojarle a algún lado, brindarle la alternativa. ¿Es así o no es así? Le dice, si usted necesita ese espacio público por algo, le tiene que generar una reubicación a ese vendedor y lo ha hecho en todas las ciudades de Colombia. O dígame donde los vendedores informales han peleado, los tienen que reubicar. Los sacan con la fuerza pública y los tienen que reubicar, porque es un derecho, el derecho al mínimo vital, a la subsistencia. Entonces, usted me va a decir que cuando a la luz de este acuerdo le hacen firmar a los vendedores informales del mío su renuncia a ese derecho, a poder pelear ese derecho, ¿eso no es una violación terrible? Claro que es una violación terrible. Y eso lo hacen aquí, a la luz. ¿Que no están atropellando los vendedores? Claro que los están atropellando. Y los atropellan, ¿sabe qué? Desde la génesis de este acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo es posible que juegue tan sucio esta administración que le voy a decir acá en sus objetivos específicos? Dígame una cosa, ¿no sería el derecho de cualquier ciudadano colombiano y caleño en este caso, que las reglas de juego se construyan antes de y no después de? Entonces yo le voy a citar a usted este punto, el literal 4 de los objetivos específicos, donde dice lo siguiente, donde demuestra la mala fe de la administración y su mal proceder en contra de los derechos de los vendedores. Por eso es inadmisible que cualquiera que se diga vendedor y menos representar un vendedor sea capaz de avalar esto y sea capaz de no elevar su voz de protesta frente a lo que le hicieron firmar a los vendedores del mío. Eso es inadmisible. Entonces aquí dice en el punto 4, actualizar los permisos sujetos a la verificación de las bases de datos del SISBEN de todas las pensiones, de fondos de pensiones y cesantías para comprobar el estado del vendedor informal, para conocer si hace parte del régimen de salud subsidiada o contributivo, y ahí tiene que ver con lo que obligaron a los vendedores de El Mío, cuando son gente que no tienen el estatus para entrar a un régimen contributivo. ¿Por qué los obligaron a eso? ¿Por qué? Para generarle unas condiciones que los excluye, reconociendo a los vendedores informales que cumplan con los requisitos de la administración pública municipal para usar adecuadamente el espacio público en el municipio de Santiago de Cali y establecer requisitos para el ejercicio de la actividad del vendedor ambulante informal. ¿Cómo así? A mí que me digan, no lo dicen aquí, ustedes no han avanzado en construir como una regla de juego limpia. Hablemos de juego limpio, los requisitos que ustedes construirían para que ese vendedor informal sea sujeto de esa oportunidad. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo así que ustedes empiezan a decir, hacen la caracterización, reúnen una información sesgada a su manera y empiezan a decir quiénes cumplen o no requisitos que nadie hoy conoce? ¿Dónde están? Ustedes publicaron los requisitos, los construyeron de la mano de las organizaciones de los vendedores para que a la luz de esos requisitos sí pueda la gente saber cuáles son las reglas de juego. No. ¿Qué hacen ustedes? Recogen información y sobre esa información juegan de manera sucia
construyendo posteriormente los requisitos y sabiendo de qué manera excluyen o no al que no cumpla esos requisitos. Eso es juego sucio. Esto es lo que es este acuerdo. Ninguna garantía. Aquí primero se tenía que construir las reglas de juego, las condiciones de la mano de los vendedores para que luego decir, este no cumple o este sí cumple requisitos que construimos y pusimos sobre el tapete. Los vendedores hoy informales, que dice un señor Jimmy acá que son 25.000, usted dice 10.000, resulta que esos vendedores hoy no saben, les toca a la brava que firmar esa caracterización, porque de lo contrario es obvio que ustedes consideran que están excluidos de, digamos, del proceso. Eso sí es una medida coercitiva. Ustedes no socializaron previamente con los vendedores y construyeron las reglas de juego con ellos. Cero reglas de juego hay, cero reglas de juego. Y le voy a hablar del ejemplo de los vendedores del Parque de la Floresta, porque son vendedores que esta curul ha atendido desde hace varios años y que cuando llegó el señor Armitage nos sentamos con él y con el señor Hugo Javier a tratar temas, incluso obligó a sentarse el señor Samir Jalil porque empezó a hacer la amenaza y a emitir las resoluciones de desalojo de la gente de la Floresta. ¿Quiénes son los de la Floresta? Son una serie de cubículos ubicados hace 35 años con la galería, que son los cacharreros. Es la gente que está ubicada en unos cubículos, en un andén, hay por lo menos unos 20, no sé, más de 20 tal vez, y ellos venden cosas usadas. Entonces, toda nuestra comuna, yo soy de esa comuna, si necesitamos el repuesto de la licuadora, que en esa época era así, ahora la dictó desechable, ¿no? Entonces uno buscaba el repuesto de la plancha hasta la resistencia, yo no sé qué, el cable de segunda, toda la comuna y las comunas aledañas se volcaban allí de los cacharreros y se siguen volcando, porque para eso hay mercado, a comprar ese repuestito. ¿Qué pasó? Jamás han sido consideradas su antigüedad, su derecho, y entonces les ha empezado a llegar un proceso, y venimos luchando con eso desde que llegó el señor Armitage, que supuestamente, entre comillas, llamó al orden a Samir Jalil y les dijo, no, usted no me puede hacer eso, mi política es no desalojarlos, pero que tienen la guillotina ahí porque las resoluciones están emitidas y las tienen allí a ver cuándo se las aplican. Yo pregunto, ¿qué proceso han hecho con ellos si es que, digamos, la que tiene que haber es una reubicación? Entonces, ¿cuál es el proceso? Realmente ese proceso no existe. Aquí las condiciones no existen. Entonces, yo aquí le estoy demostrando a usted que lo que están diciendo los vendedores que sí realmente están afectados, porque es que aquí hay varios niveles de intereses. Esos vendedores es cierto lo que están diciendo. Esta caracterización habrá que ver, esa caracterización cómo incluye todo ese tipo de cosas. ¿Quién diseñó y bajo qué criterio esa tal encuesta? Donde preguntan si usted es trabajador sexual, por ejemplo. A mí explíqueme eso. Explíqueme eso. ¿Cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, no dejan grabar el procedimiento. La gente quiere para defenderse grabar el procedimiento, les vetan la posibilidad de grabar el procedimiento cuando están haciendo la tal caracterización. Eso también son medidas arbitrarias, unilaterales. La gente tiene derecho a defenderse de acuerdo a cómo hagan las cosas. ¿Cómo va a solucionar el tema de Metrocali? Estaría en sus manos solucionarlo. ¿Por qué? Porque deja la luz de este acuerdo. Y así Metrocali adelantado lo adelantó de manera violenta, porque finalmente violenta derechos de la gente. ¿Cómo es posible que la gente
tenga que pagar esa seguridad social, pero además de ello solo pueda estar 6 meses y después de los 6 meses además tenga que firmar su sentencia de muerte. Su sentencia de muerte como vendedor informal, porque tiene que renunciar a cualquier defensa, a cualquier pelea. Entonces, ¿qué hace esa persona? ¿Salir a la calle? ¿A qué? ¿A qué? No puede pelear ante la Corte Constitucional. Habla usted, por ejemplo, no tiene nada, no tiene una ubicación ni una mirada en este municipio que supuestamente tiene un avance en ordenamiento territorial y traen en plan de ordenamiento territorial, y en el marco de eso, de ese plan de ordenamiento territorial, no existen las opciones ni las miradas de dónde van a estar ubicados los módulos para los vendedores informales, ¿cierto? Entonces, no está por ningún lado. Entonces, ustedes hablan de un proceso a 10 años y hablan de una reparación de unos módulos ya existentes, que cuando usted mira de cuando están esos módulos a hoy, cuál es el censo poblacional, pero además no solo el censo poblacional, sino las condiciones agravadas a la máxima expresión del punto de vista del desempleo. Entonces, ¿cuánto? Si usted tenía el 9% de desempleo de una población que no llegaba ni siquiera a los 2 millones de habitantes, ahora el índice de desempleo ha acrecentado de una población que básicamente es de 2,5 millones de habitantes. ¿Tiene comparación? No la tiene. No la tiene. Entonces, aquí no hay nada serio, aquí lo único que hay es un empadronamiento finalmente, porque además si usted se lee en detalle algo que dice el acuerdo, ello va avanzando a lo siguiente. Las tales capacitaciones SENA que aplauden algunos aquí, pues les invito más bien a que se reúnan con recicladores, con carretilleros, con una cantidad de poblaciones vulnerables que además son protegidas por la Corte, con sentencias de la Corte, pero que aquí no se cumplen, y en esa población los han mandado a hacer todos los cursos del SENA habidos y por haber. Y esos cursos del SENA para que hagan reconversión laboral. Entonces usted va a aprender allá a hacer ladrillitos, a pintar uñas, a hacer panadería, pero jamás accede a un capital semilla ni a nada, ni a una empresa que le permita desarrollar esa nueva formación. Entonces eso es mentira. ¿De qué le sirve que le digan a usted que capacitaron a los vendedores informales? ¿Sabe para qué le sirve? Para decir, qué pena con usted, señor, el Estado invirtió en usted, lo formó como panadero, y si usted ya no quiere ser panadero y no es capaz de salir a ganarse la vida como panadero, eso es problema suyo, pero usted ya no cabe aquí como vendedor informal porque el Estado ya le cumplió con eso. Eso es lo que dice esto. Y habla de la tal reconversión laboral, de las capacitaciones que hoy en la práctica no están construidas como una salida seria. Lo otro es que el vendedor informal se ve, según este acuerdo, en una competencia desigual con lo que usted se llama mafias. Claro, lo que pasa es que ellos tienen la razón en reclamar de que metan en un costal, porque esa es una forma de estigmatizar ante la gente a todo el gremio. Pero vayan a lo concreto, porque claro, las mafias existen y de esta manera, y no son ajenas al gobierno. ¿De qué manera están? Dueños de locales comerciales, dueños de empresas, sí tienen en la calle vendedores informales de sus propios productos, que no tienen las mismas condiciones de un vendedor informal que invierte un capitalcito de 100,000 pesos o lo que sea en una mercancía, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces sale el empresario, tiene una mercancía y pone sus 5 vendedores informales a hacerlo en la calle, ¿cierto? Es así en la mafia, ¿cierto? Entonces esa mafia está ahí. Pero también está la mafia que tiene que ver con participación desde la propia alcaldía, donde hay vendedores que a pesar de que tienen derechos han sido desalojados de sus módulos, vendedores desde el año 98, el último censo que hubo, y
son desalojados y esos módulos son entregados a otra gente sin que nadie investigue y se pregunte quién pagó por debajo de cuerda y cómo se movió ese desalojo para entregárselo a otro, ¿sí? Eso es una cosa que tendría que investigar. ¿Pero qué hace este acuerdo? Pues permite mucho más la mafia, claro, y pone una competencia desigual a los vendedores informales, porque este acuerdo permite que todo aquel que pueda pagar, escúcheme lo que le voy a decir, todo aquel, y ya legaliza, empresas constituidas que puedan pagar el estar en un parque vendiendo sus productos, simplemente lo legaliza ante ustedes y paga para estar ahí vendiendo productos. Entonces, ¿qué se volvió esto? La caja registradora para el gobierno, qué bacano, qué chévere, pero pone a gente que puede pagar frente a gente que no puede hacerlo y va a terminar otorgándosele desfavorecido el que puede pagar y se legaliza ¿qué? Lo que usted llama mafia. ¿Eso está legalizado aquí? También está legalizado aquí. Ese acuerdo es una cosa terrible, terrible y en contra de la gente, simplemente la legalización de los poderes. Y allí, pues los que creen que pueden ir a montarse, a transarse por determinadas prebenditas, se suben en ese bus, pero de manera equivocada, porque ya tenemos el ejemplo claro de lo que pasó con Metrocali. Y lo de Metrocali es una alerta para todos los vendedores informales. Por último, quiero decirle, el tema de la sindicalización. El sindicalizarse, el agremiarse, el asociarse es un derecho constitucional que debe ser respetado. Por tanto, jamás es permitido por parte de ningún funcionario público ni ninguna administración estigmatizar o señalar estas agremiaciones, porque es un derecho constitucional. Entonces aquí la gente se puede agremiar para poder defender sus derechos. Entonces yo creo que este debate, para concluir, este debate demuestra hoy que la aplicación del acuerdo es nefasta, porque la aplicación concreta que hoy tenemos es la de Metrocali, grave para los vendedores. Y segundo, que hay una utilización, no juego limpio, juego sucio, en esa caracterización, cuando no hay unas reglas de juego construidas, que yo creo que deben ser primero construidas. Por tanto, yo llamo a que se detenga, se devuelva todo ese proceso de caracterización que han hecho y primero construyan las reglas de juego de la mano con todos los vendedores informales. Gracias.